El monitor de bebé se encendió a las 3 de la mañana y escuché una voz cantando. Yo vivo sola con mi hijo. Hola a todos. Necesito contar esto porque no puedo dejar de temblar y la policía dice que probablemente fue una interferencia de radio. Pero yo sé lo que escuché. Vivo sola con mi hijo de 2 años, Mateo, en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Mi esposo falleció hace 1 año, así que somos solo nosotros dos y nuestro perro, un pastor alemán llamado Thor. Todo comenzó anoche. Eran exactamente las 3 de la mañana. Sé la hora exacta porque el brillo del reloj despertador me dio directamente en los ojos cuando el monitor de bebé se activó con un estallido de estática. Al principio, pensé que era el viento o Mateo dándose la vuelta en la cuna. Pero luego, la estática se calmó y escuché un susurro. No era el llanto de mi hijo. Era una voz de mujer, una voz extremadamente dulce pero al mismo tiempo tan fría que me heló la sangre. Estaba cantando una canción de cuna que yo jamás le he cantado a Mateo. La letra decía algo como, duerme pequeño pedazo de cielo, que mamá ya viene a buscar lo que es suyo, la tierra está fría y el tiempo es eterno, pero hoy dormirás en mi cuna de humo. Me quedé paralizada en la cama. Mi corazón latía a 100 por hora. Lo primero que hice fue mirar el monitor. La cámara tiene visión nocturna, pero la imagen se veía granulada, como si hubiera una niebla espesa dentro de la habitación de mi hijo. Podía ver la silueta de Mateo durmiendo pacíficamente, pero al lado de la cuna, justo donde el ángulo de la cámara se pierde en la oscuridad, vi una mano. No era una mano normal. Los dedos eran extremadamente largos, como ramas de un árbol seco, y tenían un color grisáceo, casi azulado. Esa mano estaba acariciando suavemente el barandal de la cuna de mi hijo. Salté de la cama sin pensar. Agarré un bate de béisbol que guardo debajo del colchón y corrí por el pasillo. Lo extraño es que Thor, que siempre ladra hasta el cartero, estaba escondido debajo de mi cama, gimiendo y temblando de una forma que nunca había visto. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Mateo, la voz se detuvo en seco. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Abrí la puerta de un golpe, encendí la luz y grité el nombre de mi hijo. La habitación estaba vacía. Bueno, vacía de cualquier intruso. Mateo seguía durmiendo, pero lo que vi me hizo caer de rodillas. En la pared, justo encima de su cuna, había marcas de dedos. No eran manchas de suciedad, eran quemaduras en el papel tapiz, 5 líneas largas que bajaban hasta el colchón. Revisé toda la casa. Ventanas cerradas por dentro, puertas con doble llave. No había rastro de nadie. Cuando volví a mi habitación y miré el monitor de nuevo para ver la grabación, el dispositivo simplemente se apagó. Al encenderlo de nuevo, la tarjeta de memoria estaba vacía. No quedaba registro de los últimos 30 minutos. Llamé a la policía y aquí es donde viene la parte que me llena de rabia. Vinieron 2 oficiales, miraron las marcas en la pared y me dijeron que probablemente era humedad o un cortocircuito en los cables de la pared. Me preguntaron si estaba tomando algún medicamento para el duelo o si me sentía muy estresada por la crianza solitaria. Básicamente, me llamaron loca en mi propia cara mientras yo les señalaba que mi perro todavía no quería salir de debajo de la cama. Pasé el resto de la noche en el sofá con Mateo en mis brazos y el bate a mi lado. Pero aquí está lo peor, y la razón por la que estoy escribiendo esto a las 5 de la mañana. Hace 10 minutos, recibí una notificación en mi teléfono. Mi monitor de bebé tiene una aplicación que envía alertas de movimiento a la nube. Abrí la aplicación y vi una captura de pantalla guardada a las 3:15 de la mañana. En la foto, se ve mi espalda mientras yo entraba a la habitación de Mateo con el bate. Pero lo que la cámara captó detrás de mí, en el pasillo oscuro, es lo que me tiene encerrada en el baño ahora mismo. Hay una figura alta, de más de 2 metros, sin rostro, con un vestido de novia hecho jirones, flotando a centímetros de mi cabeza. Tiene sus manos largas estiradas hacia mi cuello. Y lo más aterrador es que, mientras escribo esto, acabo de escuchar el monitor de bebé encenderse otra vez. Pero Mateo está aquí conmigo en el baño. El monitor está captando sonido desde la habitación vacía y escucho a alguien llorar. No es el llanto de un bebé. Es el llanto de una mujer que suena exactamente igual a mi propia voz. ¿Qué hago? No puedo salir de la casa porque escucho pasos pesados en la sala. La policía no va a volver. Si alguien lee esto, por favor, crean en lo que escuchan sus oídos y no dejen que nadie les diga que están locas cuando se trata de proteger a sus hijos. Actualización. Hola a todos los miembros de este foro. Escribo esto con las manos temblando y el corazón latiendo a una velocidad que me asusta. Si estás leyendo esto desde la comodidad de tu sala,
Abraza a tus hijos y da gracias por el silencio. Yo solía amar el silencio de mi casa. Ahora, el silencio es el lugar donde ella se esconde. Vivo sola con mi hijo de 2 años, Mateo, en una casa que compramos con mi esposo antes de que el cáncer se lo llevara hace 14 meses. Es una propiedad antigua, de madera crujiente y pasillos largos, situada en una zona donde los vecinos más cercanos están a más de 500 metros de distancia. Siempre me sentí segura aquí, hasta anoche. Todo comenzó cuando el reloj marcó las 3 de la mañana en punto. No las 2:59, no las 3:01. 3 de la mañana en punto. El monitor de bebé de marca genérica que compré por internet, ese que se supone que solo se activa con el movimiento o el ruido fuerte, estalló en un estruendo de estática blanca. Imagina el sonido de 1000 radios sintonizando una frecuencia muerta al mismo tiempo. Ese ruido llenó mi habitación oscura. Me incorporé en la cama, con los ojos pesados, pensando que quizás un camión estaba pasando cerca y causando interferencia. Pero vivimos en un camino privado. No hay camiones a las 3 de la mañana. De repente, la estática se cortó. Fue un silencio absoluto que duró exactamente 5 segundos. Y entonces, empezó el canto. No era el llanto de Mateo. No era el sonido de sus juguetes. Era una voz femenina, una voz que sonaba como si estuviera sumergida bajo el agua, borboteante pero melódica. Estaba cantando una nana que nunca había escuchado en mi vida. Las palabras eran claras, pero el tono era errático, subiendo y bajando de volumen como si la persona que cantaba estuviera moviéndose en círculos alrededor del micrófono del monitor. La letra decía exactamente esto, y lo recuerdo porque se grabó en mi cerebro con fuego. Pequeño niño de carne y de hueso, el tiempo se acaba y yo quiero un beso. Tu madre te cuida con miedo y con pena, pero yo te traigo una cuna de arena. Duerme profundo, duerme sin luz, que pronto serás quien cargue mi cruz. Se me erizó la piel. El 100% de mi instinto de protección se activó. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación de video del monitor. La imagen apareció en escala de grises. Mateo estaba allí, envuelto en su manta azul, durmiendo profundamente. Pero en la esquina superior derecha de la pantalla, justo donde la cámara no alcanza a iluminar la pared por completo, vi algo. Era una sombra. Pero no una sombra proyectada por un objeto. Era una mancha de oscuridad absoluta, más negra que la propia noche. Parecía una figura humana extremadamente delgada, encorvada sobre la cuna de mi hijo. Los dedos de esa cosa eran del tamaño de lápices, largos y afilados, y estaban acariciando el borde de la madera de la cuna. El monitor captó un sonido de rascado. Clic, clic, clic. Como uñas largas golpeando el plástico. En ese momento, la indignación me ganó al miedo. Pensé que alguien se había metido en mi casa. Alguna persona enferma que quería hacernos daño. Me levanté de la cama, agarré el bate de béisbol de madera de fresno que guardo al lado del armario y salí al pasillo. El pasillo de mi casa tiene exactamente 12 metros de largo. En la oscuridad, parece un túnel infinito. Mi perro, Thor, que es un pastor alemán entrenado para protección y que pesa 40 kilogramos de puro músculo, debería haber estado ladrando como un loco. En cambio, lo encontré hecho un ovillo frente a mi puerta, gimiendo, con las orejas hacia atrás y la cola entre las patas. Thor tenía miedo. Eso me aterrorizó más que la voz. Caminé hacia la habitación de Mateo. Cada paso que daba hacía que el suelo de madera crujiera. Cuando llegué a la puerta, el canto se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Puse la mano en el pomo de la puerta, conté hasta 3 y entré de un golpe, encendiendo la luz de inmediato. La habitación estaba vacía. Mateo se despertó sobresaltado por el ruido y empezó a llorar. Lo cargué de inmediato, revisando debajo de la cama, dentro del armario de sus juguetes, detrás de las cortinas pesadas. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas y aseguradas con los cerrojos de metal que yo misma puse hace un mes. Sin embargo, cuando miré la cuna, vi que la madera del barandal tenía 5 surcos profundos, como si alguien hubiera pasado unas garras de metal por ella. La madera estaba fresca, las astillas aún colgaban de las marcas. Llamé a la policía de inmediato. Les dije que alguien había entrado en mi casa. Tardaron 20 minutos en llegar. 20 minutos en los que me quedé encerrada en la cocina con Mateo, con todas las luces de la casa encendidas y Thor todavía temblando a mis pies. Cuando llegaron los oficiales, un hombre de unos 50 años y una mujer joven, les mostré las marcas en la cuna. Les mostré el monitor de bebé. Les conté sobre la voz. ¿Y saben lo que hicieron?
Se miraron entre ellos con esa sonrisa condescendiente que le das a alguien que creen que está perdiendo la cabeza. El oficial mayor me dijo, y cito textualmente, «Señora, es una casa vieja. La madera se expande y se contrae con el frío de la noche, eso causa grietas». Y sobre la voz, estos monitores de bebé baratos funcionan en frecuencias de radio abiertas. Seguramente captó la señal de alguna vecina cantándole a su hijo o incluso una frecuencia de radio de larga distancia. Es muy común, no se preocupe tanto. Me sentí tan humillada. Les grité que no hay vecinos con bebés en 5 kilómetros a la redonda. Les pedí que revisaran el patio, que buscaran huellas. Hicieron un recorrido rápido de 5 minutos, dijeron que no había señales de entrada forzada y se fueron. Me dejaron allí, sola, con un hijo asustado y una marca de garras en la cuna que no estaba allí hace una hora. Decidí que no dormiría más esa noche. Me senté en el sofá de la sala con Mateo dormido en mi regazo. Tenía el monitor de bebé encendido frente a mí, solo para vigilar la habitación vacía por si esa cosa volvía. A las 4:45 de la mañana, la pantalla del monitor, que estaba en negro porque la habitación de Mateo estaba vacía, se iluminó de nuevo. Pero no mostraba la habitación de mi hijo. Mostraba el pasillo. Mostraba el lugar exacto donde yo estaba sentada. La cámara del monitor es fija, no tiene motor para moverse. Pero en la pantalla, el ángulo estaba cambiando, como si alguien estuviera sosteniendo el monitor con la mano y caminara lentamente hacia mí por la espalda. Podía ver mi propia nuca en la pantalla del monitor. Podía ver el sofá, podía ver el cabello rubio de Mateo. Y justo detrás de mí, en la imagen granulada del video, vi aparecer un rostro. No tenía ojos. Solo eran 2 cuencas profundas llenas de algo que parecía aceite negro. La boca era una línea rasgada que se abría de oreja a oreja, mostrando filas de dientes pequeños y afilados como los de una piraña. La cosa puso una de sus manos de dedos largos a milímetros de mi cuello en la pantalla. Sentí un frío glacial en la nuca. Un frío que bajó por mi columna vertebral como si alguien hubiera vertido nitrógeno líquido sobre mí. No me atrevía a girar la cabeza. Sabía que si me giraba, lo que sea que estuviera detrás de mí me llevaría con él. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar. No soy una mujer religiosa, pero en ese momento, era lo único que tenía. Susurré cada oración que recordaba de mi infancia. De repente, el monitor emitió un chillido agudo, un sonido de frecuencia tan alta que me hizo sangrar un poco por el oído izquierdo. Y luego, la voz volvió, pero esta vez no venía del aparato. Venía de justo detrás de mi oreja derecha. Me susurró, la policía no puede ayudarte porque tú ya no estás en su mundo. Salté del sofá con Mateo y corrí hacia el coche. No agarré pañales, no agarré llaves de la casa, solo las llaves del coche que estaban en la mesa de la entrada. Arranqué el motor y manejé hasta la gasolinera más cercana que está abierta las 24 horas. Ahora estoy aquí, escribiendo esto desde el estacionamiento de una gasolinera bajo las luces fluorescentes. He intentado llamar a mi madre, pero cada vez que marca su número, lo único que escucho al otro lado es esa misma canción de cuna, repetida una y otra vez por voces diferentes. Hombres, mujeres, niños, todos cantando al unísono, la tierra está fría y el tiempo es eterno, pero hoy dormirás en mi cuna de humo. He revisado el asiento trasero de mi coche 100 veces. No hay nada. Pero hace 5 minutos, recibí un mensaje de texto de mi propio número de teléfono. Es una foto. Es una foto de mí, ahora mismo, tomada desde el bosque que rodea esta gasolinera. En la foto, se ve la parte trasera de mi coche y, a través del cristal sucio, se ve una mano de dedos largos apoyada en el hombro de mi hijo Mateo. Estoy perdiendo la cabeza. Siento que el mundo que conocía se está desmoronando. Los caracteres en mi teléfono empiezan a transformarse en símbolos extraños que no entiendo. Siento que el aire pesa más, como si el oxígeno se estuviera convirtiendo en plomo. Por favor, si alguien ha pasado por algo similar con interferencias que no son interferencias, si alguien sabe qué significa esa letra de la canción, necesito ayuda. No puedo volver a esa casa, pero siento que la casa me está siguiendo. Cada vez que miro por el espejo retrovisor, veo las luces de la gasolinera alejarse, aunque el coche está estacionado. Esto no es un juego. Esto no es una historia de terror inventada para ganar puntos en Internet. Mi hijo está empezando a reírse en sueños y a repetir el nombre de una mujer que no conozco. Dice que la señora de los dedos largos le ha prometido que ya no tendrá frío. Voy a intentar manejar hasta la ciudad, hacia la comisaría central. Si no vuelvo a publicar nada en las próximas 24 horas, por favor, busquen a una mujer llamada Elena y a su hijo Mateo en la ruta 54. Y por favor,
por lo que más quieran, si su monitor de bebé se enciende a las 3 de la mañana con estática, no miren la pantalla. No salgan de la cama. No le den permiso para entrar. Porque una vez que escucha su canción, ella ya sabe cómo suena tu alma, y no parará hasta que tú también cantes para ella en la oscuridad. 100% real. No entren en casas viejas y escuchan frecuencias bajas. El miedo es el alimento de lo que vive en la estática. 9 de cada 10 veces es solo el viento, pero esa 10ª vez, es algo que no pertenece a este plano de existencia. Gracias por leer. Espero que mañana sea un día normal. Espero que el sol salga y que estas sombras se disuelvan. Pero el sol parece estar tardando demasiado en salir, y mi reloj dice que siguen siendo las 3 de la mañana desde hace 3 horas. El tiempo se ha detenido. El mundo es gris. Y la estática está empezando a sonar de nuevo en los altavoces de mi coche, incluso con el radio apagado. Ella está aquí. Ella siempre estuvo aquí. Última actualización. Sigo aquí. Si estás escuchando esto, es porque mi teléfono logró subir el archivo a la nube antes de que la señal se perdiera por completo. Mi nombre es Elena y sigo atrapada en la ruta 54. El reloj de mi tablero sigue marcando las 3 de la mañana en punto. He intentado conducir por lo que parecen ser 100 kilómetros, pero siempre vuelvo a pasar por delante de la misma gasolinera abandonada. Las luces fluorescentes parpadean con un ritmo que parece código Morse, pero no sé cómo descifrarlo. Mateo ya no está llorando. Eso es lo que más me aterra. Está sentado en su silla de seguridad, mirando fijamente por la ventana hacia la oscuridad del bosque. Sus ojos están muy abiertos, tanto que puedo ver el blanco alrededor de sus pupilas incluso en la penumbra. No parpadea. Cuando intento hablarle, solo me responde con un susurro: mamá, la señora dice que tus oídos son muy ruidosos y que ella te los va a limpiar con sus dedos largos. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. El 100% de mi cordura estaba colgando de un hilo. Decidí bajarme del coche. Sé que en todas las películas de terror eso es un error, pero el olor dentro del vehículo había cambiado. Ya no olía a coche nuevo o a comida de bebé, ahora olía a tierra mojada, a flores de cementerio y a metal oxidado. Al salir, el silencio del exterior era casi sólido. No se escuchaban grillos, no se escuchaba el viento entre los árboles. Solo el zumbido de mi propio sistema nervioso. Caminé hacia la parte trasera del coche, decidida a enfrentar lo que sea que estuviera allí. Pero no había nada. La marca de la mano que vi en la foto del monitor no estaba en el cristal. Sin embargo, cuando pasé mi mano por la ventana, sentí que el vidrio estaba caliente, casi hirviendo, exactamente en el lugar donde la figura de la foto apoyaba su extremidad. Fue entonces cuando el monitor de bebé, que me llevé conmigo y dejé sobre el techo del coche, volvió a cobrar vida. La pantalla no mostraba interferencia esta vez. Mostraba una imagen clara, en alta definición, de un lugar que no era mi casa ni la carretera. Era una habitación circular, con paredes hechas de lo que parecía ser piel humana cosida con cables de cobre. En el centro de la habitación, había una cuna de madera vieja. Mi cuna. La cuna de Mateo con las marcas de garras. En la pantalla, vi a una mujer entrar en la toma. Llevaba el mismo vestido de novia andrajoso, pero ahora podía verla de frente. No tenía cara. Donde debería estar la nariz y la boca, solo había una membrana de piel estirada que vibraba cada vez que emitía ese canto melódico. Ella se acercó a la cámara y puso su dedo largo sobre la lente. Escuché su voz, no a través del altavoz del monitor, sino dentro de mi propio cráneo. Ella me dijo: tú me llamaste, Elena. Cada vez que encendías el monitor para espiar el sueño de tu hijo, estabas abriendo una ventana. Cada vez que tenías miedo de que algo le pasara, me dabas un ladrillo para construir mi casa. Ahora, mi casa está lista y él es el invitado de honor. Grité con todas mis fuerzas. Agarré el monitor y lo estampé contra el asfalto. Lo pisoteé hasta que el plástico se rompió en 1000 pedazos y los circuitos quedaron expuestos. Pero, incluso destrozado, el altavoz del monitor seguía emitiendo la risa de esa mujer. Una risa que sonaba como cristales rompiéndose dentro de una licuadora. Corrí de vuelta al asiento del conductor, pero cuando abrí la puerta, Mateo no estaba. La silla de seguridad estaba vacía. Los cinturones estaban abrochados, como si él se hubiera evaporado a través de ellos. El pánico que sentí fue algo que no puedo describir con palabras. Era un vacío negro en mi pecho, una presión que me impedía respirar. Mateo. Mateo, grité hacia el bosque. De repente, a unos 50 metros entre los árboles,
vi una luz pequeña. Era la luz azul de la pantalla de una tableta. Mateo tiene una tableta que usa para ver dibujos animados. Él estaba allí, parado en medio de la maleza, sosteniendo la tableta en alto. Corrí hacia él, ignorando las ramas que me cortaban la cara y los brazos. No me importaba nada más que llegar a mi hijo. Cuando llegué a su lado, me di cuenta de que no era Mateo. Era un maniquí de madera, vestido con la ropa de mi hijo, sosteniendo la tableta. La pantalla de la tableta mostraba una transmisión en vivo. En el video, vi a mi verdadero hijo, Mateo, gateando por el pasillo de nuestra casa. Pero la casa en el video no era la casa que dejamos. Las paredes chorreaban un líquido negro y el techo estaba cubierto de miles de monitores de bebé, todos mirándolo hacia abajo. En el video, Mateo se detenía frente a la puerta de mi habitación. La puerta se abría y salía yo. Pero no era la yo de ahora. Era una versión de mí con los ojos cosidos y los dedos largos, extremadamente largos. Esa versión de mí lo levantaba en brazos y empezaba a cantarle la canción. La tierra está fría y el tiempo es eterno, pero hoy dormirás en mi cuna de humo. Entendí la verdad en ese momento y la indignación se convirtió en puro terror absoluto. Yo no estaba huyendo de un fantasma. Yo estaba siendo transformada en uno. El monitor no captó a un intruso, captó mi futuro. Cada vez que el miedo me consumía, yo perdía un trozo de mi humanidad y esa cosa se lo quedaba. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda. Miré mis manos y vi que mis dedos empezaban a estirarse. Mis uñas se volvían oscuras y afiladas. La piel de mi rostro empezó a sentirse tensa, como si alguien le estuviera tirando hacia atrás desde la nuca. Intenté gritar, pero el sonido que salió de mi garganta fue una nota musical perfecta, una nota de una canción de cuna. Miré hacia la carretera y vi mi propio coche alejarse. Pude ver a través de la luneta trasera a una mujer que se parecía exactamente a mí, con un Mateo perfectamente normal en el asiento de atrás. Ella me miró por el espejo retrovisor, me dedicó una sonrisa llena de lástima y siguió conduciendo hasta que sus luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Ella se quedó con mi vida. Ella se quedó con mi hijo. Ella es la Elena que la policía verá mañana. La Elena que dirá que todo fue una pesadilla y que el monitor de bebé funciona perfectamente. Nadie la cuestionará. Nadie sabrá que la verdadera madre está atrapada en la estática entre las frecuencias de radio. Ahora soy yo la que vive en las paredes. Soy yo la que canta a las 3 de la mañana a través de los monitores de los desconocidos, esperando que alguien más sienta el miedo suficiente para poder cambiarle el lugar. Así que, si estás escuchando esto y tienes un monitor de bebé en la habitación de al lado, te pido un favor. Apágalo. No importa si escuchas un ruido. No importa si crees que tu hijo está llorando. Si enciendes esa pantalla a las 3 de la mañana y me ves allí, parada en la esquina de la habitación, no grites. Porque si gritas, me estarás dando permiso para entrar. Y créeme, la cuna de humo es un lugar muy frío para pasar la eternidad. Escucho un clic. Alguien, en algún lugar de este país, acaba de encender su monitor. Puedo sentir su miedo a través de la señal. Es una madre joven, igual que yo. Está asustada porque escuchó un susurro. Pobre mujer. No sabe que acaba de invitarme a cenar. Ya voy para allá. La canción está empezando. 3 de la mañana. 0% de esperanza. 100% de oscuridad. Adiós, Elena. Hola, nueva madre.